Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. Contra todo el mal que se ha manifestado, contra todo el sufrimiento que sus demonios han causado, en una existencia caótica, donde la esperanza se ve subyugada por la sombra de la desesperación que causa el mal. La respuesta eres tú. Saiyajin. Son conocidos como Saiyajin, una raza nacida más allá de las estrellas. Desde hace siglos han habitado la Tierra, por un tiempo ningún ser de este o de cualquier otro mundo podía igualarlos. Tal vez aún siga siendo así. Seres tan poderosos, que podían conquistar mundos enteros y subyugarlos a su voluntad absoluta. Y, sin embargo, eligieron el silencio, la sombra, la invisibilidad, pasando desapercibidos y formando parte de este ecosistema, sin que el mundo se enterara realmente de lo brutalmente poderosos que podían llegar a ser. Durante años permanecieron fuera del alcance de mi poder, ocultando un potencial que jamás debió existir sin control. Antes de la existencia de las peculiaridades, e incluso ahora, cuando los humanos evolucionamos para ser aún más capaces y poderosos. Los Saiyajin continúan superándonos por mucho. Cuando al fin comprendí lo que eran capaces de lograr, supe que encajarían perfectamente en mis designios. Pero entonces, lograste escapar de mí. El rastro se desvaneció con los años, hasta hoy. Bastó un solo error, un instante de descuido. Y ahora, después de tanto tiempo, al fin te he encontrado. El guerrero descendiente de la raza más poderosa de la galaxia. Son Goku. ¿Qué? ¿Qué es eso? El estadio quedó sumido en un silencio absoluto. Nadie gritó. Nadie habló. Miles de miradas permanecían fijas, incapaces de procesar lo que tenían enfrente. El único sonido que persistía era el zumbido constante del aura, una vibración profunda que recorría el aire como un pulso vivo. El guerrero dorado estaba ahí. Profesores, héroes profesionales, espectadores, televidentes y estudiantes simplemente no daban cabida a lo que sus ojos observaban. Entre todos los presentes, Ochako Uraraka fue una de las más afectadas. Su mente se negó a aceptar lo evidente, y entonces, sin quererlo, el recuerdo regresó. Aquel día. Aquella caída. Aquella mirada dorada que la sostuvo cuando todo parecía perdido. Ahora lo entendía. Todo encajaba con una claridad abrumadora. Había sido él. Son Goku la había salvado de la muerte. Y había guardado ese secreto todo este tiempo. La revelación fue demasiado grande para ponerla en palabras. A su alrededor, los estudiantes de la clase 1A también compartían el mismo estado de asombro. No había euforía. No había aplausos. Solo incredulidad pura. Algo así no debía existir en un simple festival deportivo. En la arena, Bakugo permanecía inmóvil. El poder que emanaba de su compañero era aplastante. Lo sentía en el pecho, en los dientes, en la piel. ¿Qué? ¿Qué es esta presión tan abrumadora? ¿Qué pasa, Bakugo? ¿No es esto lo que querías? La voz de Son Goku era distinta. Más grave. Más firme. No gritaba, pero imponía. El fulgor dorado danzaba a su alrededor. Sus ojos verdes, inmutables, sostenían la mirada del joven explosivo sin titubear. Incluso para Bakugo, resultaba difícil mantener el contacto. Pero no retrocedió. Una sonrisa, apenas nerviosa, se dibujó en su rostro. No era miedo. Era emoción pura. La presión en el aire lo hacía vibrar. Aquello era real. Aquello era lo que había estado buscando. Creía que podía derrotarlo. El suelo bajo sus pies crujía por la energía acumulada. El choque era inminente. Dos voluntades a punto de colisionar. Y entonces, alto ahí. La voz atravesó el estadio como un disparo. Una figura descendió desde lo alto, envuelta en fuego controlado. Planeó con precisión y aterrizó entre ambos, separándolos con su sola presencia. Endeavor. Las llamas en su barba ardían con severidad contenida. Son Goku, quedas arrestado. El silencio se rompió en un murmullo caótico. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. El festival deportivo se había desfigurado en cuestión de segundos. De espectáculo a juicio. De combate a escándalo. Endeavor avanzó con paso firme, llamas contenidas, mirada severa.
Por el delito de tomar justicia por mano propia, sin ser un héroe profesional y sin contar con licencia oficial, has realizado actos ilegales al detener a múltiples asaltantes y villanos a lo largo de estos últimos meses, de manera extrajudicial. El murmullo creció como una ola inquieta. Goku no respondió. Su expresión apenas mostró sorpresa. Bakugo, en cambio, temblaba. No pueden interrumpir nuestro combate, no ahora. Avanzó un paso, furioso. No por la acusación. Por la interrupción. Y entonces, sin previo aviso, el aura dorada se extinguió. El zumbido cesó. El cabello de Goku permaneció rubio, pero la presión desapareció del aire. El estadio sintió el cambio de inmediato. Antes de que alguien reaccionara, otro movimiento quebró la escena. Desde las gradas, un hombre descendió con un salto calculado. No fue elegante. Se notó el esfuerzo. Aún así, aterrizó en el centro de la arena, interponiéndose entre Goku y Endeavor. Sonrió apenas. Si me permiten diferir, caballeros. Su voz era extraña, segura, arrogante. Yo arrestaré al joven Son Goku. Endeavor lo miró con desconfianza abierta. ¿Con qué autoridad? El hombre elevó el mentón, mirando al héroe de las flamas directamente a los ojos, respondiendo con frialdad absoluta. Con la autoridad del siguiente rey de este mundo. El silencio regresó, pero esta vez, no fue de asombro, sino de amenaza. En ese instante, varios lo sintieron. Héroes profesionales. Algunos estudiantes. Y, sobre todo, Son Goku. Algo no estaba bien. En ese momento, el héroe de fuego intentó apartar al sujeto posando su mano sobre su hombro, pero en menos de un segundo, comenzó. La mano del extraño se movió con frialdad quirúrgica. Sujetó el antebrazo de Endeavor, lanzándolo varios metros, como si no pesara nada. El impacto resonó contra el suelo. El estadio contuvo el aliento. Goku dio medio paso al frente. Postura firme. Sereno. Entonces, el hombre extrajo un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un clic seco. Y el aire se rasgó. En distintos puntos del estadio, comenzaron a abrirse portales de un morado profundo. No eran explosiones. Eran heridas suspendidas en el espacio. De ellos emergieron figuras colosales. Musculatura grotesca. Piel tensa. Rostros aberrantes con el cerebro expuesto, latiendo a la vista. Nomus. El murmullo se transformó en gritos. El festival deportivo ya no era un evento. Era un campo de batalla. Y esta vez, el ataque no era improvisado. Era una declaración. Nadie entendía cómo había escalado tan rápido. Hace segundos era un festival. Ahora era supervivencia. Un gnomo cayó en el centro de la arena, agrietando el suelo. Su mirada vacía se fijó de manera inmediata sobre el joven Saiyajin. No dudó. Su objetivo era claro. Otros dos descendieron detrás. Ignoraron civiles. Ignoraron héroes. Fueron directo hacia él, como si esa fuera la orden principal. Bakugo reaccionó primero. Muere. La explosión iluminó la arena, pero fue insuficiente. El gnomo se movió con velocidad brutal. Y un solo golpe bastó para que Bakugo saliera disparado, atravesando polvo y escombros. Bakugo. Gritó Goku. El impacto dejó al estadio en shock. All Might se movió al instante. Su cuerpo se expandió, la musculatura marcándose con firmeza renovada. Saltó hacia el campo, listo para interceptar. Aizawa abandonó la cabina de presentadores sin dudar. Present Mic lo siguió, su voz apagada por primera vez. Los héroes entraban en acción. Pero los gnomos ya estaban sobre Goku. Y entonces lo sintió. No era miedo por sí mismo. Era otra cosa. Giró la mirada. Uno de los gnomos había cambiado de dirección. Su trayectoria apuntaba directamente hacia la clase 1A. Hacia sus compañeros. Hacia Uraraka. El tiempo pareció comprimirse. Eso no podía permitirlo. La clase 1A quedó inmóvil. No era la primera vez que veían un gnomo. Pero jamás habían visto tantos. El miedo pesaba. Y cuando reaccionaron, ya era tarde. Uno de los gnomos estaba sobre ellos. Su brazo descendía con violencia directa. Algunos cerraron los ojos. Otros activaron sus quirks, instintivos pero insuficientes. Y entonces, el impacto nunca llegó. El aire se cimbró. Los asientos vibraron bajo la presión. Y cuando abrieron los ojos, ahí estaba. Uraraka lo vio primero. Una vez más. En el instante exacto. En el momento y lugar exactos. Son Goku había detenido el golpe con una sola mano. Firme, inamovible. En la arena, a lo lejos, aún flotaba el polvo que había dejado su desplazamiento. Un rastro brutal, evidencia de una velocidad que ningún estudiante logró seguir. No había aura visible. Todavía.
Goku levantó la mirada y gritó. El fulgor dorado estalló de nuevo, expandiéndose como una llamarada contenida demasiado tiempo. La energía empujó el aire hacia atrás, y una patada descendió, precisa, devastadora. El gnomo fue lanzado a través del estadio, atravesando escombros, hasta estrellarse contra el extremo opuesto de la arena, lejos de la clase 1A. Entonces, el aire volvió a cortarse. Son Goku desapareció de las gradas y reapareció en la arena, justo cuando un gnomo descendía sobre Endeavor. El impacto no llegó. Goku interceptó el ataque con un golpe seco al torso de la criatura. La bestia retrocedió varios metros, arrastrando escombros. Endeavor cayó de rodillas, pero se incorporó de inmediato, envuelto en llamas contenidas. El Saiyajin habló sin mirarlo. Señor Endeavor, si quiere arrestarme, hágalo. No pondré resistencia. Pero ahora lo más importante es proteger a estas personas. A los estudiantes y a los civiles. ¿De acuerdo? No había desafío en su voz. Solo claridad. Endeavor alzó la vista hacia las gradas. Héroes combatiendo. Estudiantes evacuando. Gnomus avanzando sin piedad. La magnitud del ataque era evidente. Apretó los dientes. Su orgullo ardía más que sus llamas. Finalmente, asintió, a regañadientes. El arresto podía esperar. La batalla no. En ese momento, y como si una orden silenciosa hubiera sido emitida, casi todos los gnomus fijaron su atención en un solo objetivo. Son Goku. Se lanzaron al unísono. All Might lo vio y el corazón se le comprimió. Conocía esa fuerza. Había sentido el peso brutal de un solo gnomo, y ahora eran varios los que se dirigían hacia uno de sus estudiantes. Goku estaba lejos. Demasiado lejos. No un estudiante, pensó. Saltó sin dudar, impulsándose con todo lo que le quedaba. Si llegaba a tiempo, tal vez. Pero no fue necesario. Los tres gnomus descendieron sobre Goku desde ángulos distintos. Golpes diseñados para pulverizar. Y sin embargo ninguno conectó. Goku se movió con precisión absoluta. Bloqueó uno, desvió otro, y detuvo el tercero con el antebrazo, el impacto sacudiendo el aire. El suelo se fracturó bajo sus pies. El aura dorada se elevó de golpe, más intensa, más viva. El fulgor envolvió su silueta como una llamarada consciente. Y gritó. La onda de energía estalló desde su cuerpo en todas direcciones. No fue una explosión caótica, sino una liberación controlada. Los tres gnomus fueron expulsados en el aire, arrojados lejos, incapaces de sostener el avance. El estadio entero quedó en silencio una vez más. All Might descendió lentamente, incapaz de ocultar la sorpresa en su mirada. Aquello no era fuerza común. No era un simple potenciador. Observó al joven Saiyajin, envuelto en luz. ¿Qué clase de poder posees realmente?, se preguntó en voz baja. En ese instante, el símbolo de la paz aterrizó al lado de Son Goku. Aizawa descendió después, su bufanda ondulando como una sombra viva. Endeavor se colocó al otro costado, llamas contenidas pero listas. 4 figuras en la arena. Present Mike, desde atrás, coordinaba la evacuación, sin apartar la mirada de aquella formación improbable. Una alianza forzada por el caos. Aizawa habló primero. Son Goku. No tienes autorización para luchar aquí. Retírate y evacúa con los demás estudiantes. La orden fue firme. Y sin embargo, Goku no apartó la vista de los Nodus. Con todo respeto, profesor, tengo la capacidad para derrotarlos. No impediré que me ayuden. Pero si queremos terminar esto sin heridos, debemos hacerlo juntos. No había arrogancia. Solo certeza. Aizawa estuvo a punto de replicar. Entonces All Might lo miró. No fue una amenaza. Fue una confirmación silenciosa. Una decisión compartida. Dejarlo pelear. Aizawa entendió, asintiendo apenas. Y así, la alianza quedó sellada. Endeavor avanzó primero, liberando ráfagas de fuego concentrado, buscando daño real en aquellas masas deformes. Aizawa activó su Kirk, mirada fija, anulando habilidades y debilitando a los gnomus en el proceso. All Might se movía como un muro viviente, interceptando ataques y alejando el peligro de estudiantes y civiles. ¿Y Son Goku desaparecía y reaparecía entre dos gnomus al mismo tiempo. Golpes precisos. Desplazamientos imposibles. Impactos que sacudían el aire. No luchaba con furia. Luchaba con dominio. El estadio entero observaba, incapaz de seguir cada movimiento. Por primera vez desde que comenzó el ataque, los gnomus estaban siendo superados. Ante la presión conjunta del Saiyajin y los tres héroes, los gnomus comenzaron a retroceder. Ya no avanzaban. Solo caían. Algunos fueron neutralizados por golpes precisos en la nuca, como si alguien hubiese apagado un interruptor invisible.
cuerpos colosales desplomándose sin voluntad. La victoria comenzaba a insinuarse. Y entonces, miserables, ¿por qué interrumpen nuestra pelea? Bakugo emergió de entre los escombros, furioso, lanzándose directo al combate. All Might y Aizawa lo supieron al instante. Era un error. Goku giró la cabeza rápidamente, mientras observaba atentamente una imagen alarmante. Un gnomo descendió sobre Bakugo con brutalidad mecánica, y tenía que impedirlo. Goku se interpuso en el último segundo. Pero el impacto no fue un puño. Del antebrazo de la criatura brotaron 3 cuchillas óseas, extendiéndose como parte natural de su esqueleto. El corte fue limpio. La espalda del Saiyajin se rasgó, y un pequeño chisguete de sangre salió disparado. Sin embargo, Goku no gritó. Sus ojos se endurecieron. Sujetó a Bakugo por el uniforme, y lo lanzó por los aires con fuerza calculada, alejándolo del campo de batalla. El grito indignado del explosivo se perdió en la distancia. Luego, sin concederse tiempo al dolor, Goku descargó un golpe directo al abdomen del Nobu. La criatura cayó de rodillas. All Might, Endeavor y Berserker, los 3 héroes entendieron. Aizawa capturó con sus cintas a 2 de los gnomos más ligeros y los lanzó hacia el centro. All Might impulsó a uno de los más pesados con una patada devastadora, enviándolo al mismo punto. Endeavor terminó de neutralizar al suyo, pero no se sumó al plan. 4 amenazas, alineadas frente al Saiyajin, el cual las recibió con una patada potente como si se tratase de un pase de un juego de soccer. Y en un instante, juntó las manos. Hace tiempo que no intento esto. En su mente, recordó las palabras de la pequeña anciana. La disciplina, el control de aquello que ella llamaba Ki. Una esfera azul emergió entre sus palmas, la luz creció y el sonido vibró en el aire, profundo y constante. La energía comprimida comenzó a distorsionar el entorno, el estadio entero sintió la presión, y entonces... La descarga atravesó la arena como un rayo contenido durante siglos. El haz de luz impactó de lleno a los 4 Nodus, sin darles ninguna oportunidad real de escapar de aquel majestuoso poder. Los cuerpos colosales fueron arrastrados hacia el cielo, atravesando nubes, reducidos a siluetas lejanas hasta desaparecer por completo. El estruendo se disipó. El estadio quedó en silencio, sin portales, sin Nodus. Solo polvo suspendido, y un joven Saiyajin de pie en el centro de la arena, realantando su figura dorada victoriosa. El ataque había terminado. Algunas horas más tarde, una pequeña televisión iluminaba un departamento casi vacío. Muebles escasos y sombras largas en las paredes, intentaban llenar la pequeña habitación del departamento mientras la voz de una reportera rompía el silencio. El día de hoy, casi al final del festival deportivo, el evento se convirtió en una escena de tensión luego de que un grupo de villanos atacaran las instalaciones. Aún no tenemos claros los detalles de lo que ocurrió, pero se especula que se trató de un segundo ataque por parte de la Liga de Villanos. En la pantalla, el noticiero presentaba imágenes del caos, portales morados, gnomos descendiendo, y las figuras heroicas del momento siendo captadas por cámaras de celulares y del mismo evento. Aunque el supuesto líder no apareció, se presume que el ataque corresponde a la Liga, ya que las criaturas que se presentaron coinciden con la especie que enfrentó All Might hace ya 3 meses en el incidente de la USJ. La transmisión mostró imágenes de aquel acontecimiento. Asimismo, los portales utilizados para el traslado de los villanos parecen ser los mismos observados en aquel ataque previo. La reportera continuó hablando, mientras la luz azulada del televisor se posaba en una figura que observaba en silencio. Ochako Uraraka observaba el televisor, perdida en sus pensamientos, ignorando las imágenes del suceso ocurrido hace ya varias horas. Sin embargo, una de las imágenes la hizo despertar de aquel trance, mientras la reportera continuaba hablando. Afortunadamente, el ataque no pasó a mayores debido a la rápida intervención de los héroes presentes en el lugar, entre ellos, el mismísimo All Might, Endeavor y, extrañamente, uno de los estudiantes participantes del mismo torneo. Al mirar la imagen que mostraba el reportaje, la mente de la joven pelicastaña regresó a ese momento. El silencio invadiendo el estadio. No de alivio, sino de desconcierto. Algunos civiles seguían allí, asustados y perplejos, estudiantes dispersos, y héroes intentando retomar el control, mientras varios observaban al mismo punto. Al joven en el centro de la arena. La pregunta comenzó a expandirse en murmullos: ¿qué clase de seres son Goku? No parecía un simple estudiante, no parecía tener un quirk convencional.
Y es que, simplemente no parecía de este mundo. Por su parte, el Saiyajin exhaló lentamente mientras el fulgor dorado se extinguía por completo. Su cabello volvió a oscurecerse, y la presión de su alrededor desapareció. Volvía a ser, en apariencia, solo un alumno más. Pero ya nadie lo veía igual. Algunos miembros de la clase 1A permanecían inmóviles, incapaces de apartar la mirada. Y entonces, Son Goku. Endeavor avanzó con paso firme, sus llamas ardiendo con una furia apenas contenida. Al mirar esto, Goku retrocedió ligeramente. El héroe lo tomó del uniforme y lo acercó bruscamente a su rostro. ¿Por qué esas bestias te perseguían a ti, Goku frunció el ceño, genuinamente confundido. No te hagas el inocente, esas criaturas vinieron aquí por ti, te atacaban directamente. ¿Por qué? La tensión volvió a elevarse. Y al instante All Might intervino en el momento, su voz grave pero controlada. Endeavor. Este no es el lugar ni el momento, seguimos en transmisión abierta. El recordatorio cayó como agua fría. Endeavor soltó al joven y lo dejó nuevamente en el suelo, enderezando la postura y recuperando su expresión estoica. Son Goku, quedas arrestado por el delito de tomar justicia por mano propia. Por actuar como héroe sin certificación ni licencia autorizada. Y además, por poner en riesgo la vida de múltiples civiles el día de hoy. Esa última acusación no convenció a muchos. Pero aún así, nadie lo contradijo. En las gradas, Uraraka permanecía inmóvil. El festival deportivo había cambiado en minutos. De celebración, a revelación, de revelación, a catástrofe. Y ahora, a la detención de su mejor amigo. El estadio, aún lleno de polvo suspendido, y al igual que muchos de los presentes, intentaba procesar lo ocurrido. Varios estudiantes de la clase 1A corrieron hacia el pasillo de salida, por poco alcanzando a mirar una escena desconcertante para ellos, ya que Son Goku caminaba escoltado por héroes profesionales. No iba esposado con violencia, pero el mensaje era claro. Estaba arrestado. A varios de los presentes les dolió observar dicha escena, entre ellos, Uraraka, cuyo nudo en la garganta apenas la dejó hablar con desesperación e impotencia. Esperen, ¿qué van a hacer con él? ¿A dónde se lo llevan? Él no hizo nada malo. Intentó avanzar, casi forcejeando, con algunos de los oficiales que le impedían el paso, mientras Kaminari, Mineta, Kirishima, Momo y algunos estudiantes más también lanzaban preguntas desesperadas por su compañero. Niños. La voz de Aizawa fue suficiente para detenerlos en seco. La joven pelicastaña miró a su profesor apenas un segundo y entonces bajó la mirada, deteniendo sus intentos por avanzar mientras apretaba sus puños por la impotencia. Sin opción alguna, y al igual que sus demás compañeros, solo pudieron observar cómo subían al joven Saiyajin a un vehículo policial. Antes de que la puerta se cerrara, las miradas de ambos jóvenes se cruzaron brevemente. Y entonces, el auto partió. La mente de Uraraka regresó al presente, pero solo por unos instantes. La luz azulada del televisor iluminaba su rostro cansado. Sus ojos no solo estaban llorosos, también estaban cansados y saturados. Habían pasado horas, desde lo que ocurrió y aún no sabía nada de su mejor amigo. No escuchaba del todo el reportaje, solo veía imágenes repetirse una y otra vez, entre ellas las imágenes de sus recuerdos. La silueta dorada salvándola aquel día, la máscara, de ojos rojos intensos mirándola con atención. El calor que la envolvió cuando todo parecía perdido. Luego, recuerdos más simples. Risas, conversaciones torpes. Momentos ligeros junto a Son Goku. Y finalmente, el guerrero dorado revelado ante todos. Las preguntas no dejaban de golpear su triste y aturdida mente. ¿Por qué no confiaste en mí, Goku-kun? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien? ¿Sigues arrestado? ¿Ya comiste algo? ¿Cuándo volveré a verte? El ruido del televisor comenzó a resultarle insoportable y entonces lo apagó de golpe. Sin embargo, el silencio fue peor. Tomó un saco y salió al pasillo del edificio. Necesitaba aire, necesitaba frío. Su corazón latía demasiado rápido. Las palabras de Goku regresaron con claridad. Cuando lo conoció, ¡qué valiente eres! Cuando la salvó por segunda ocasión, un placer, señorita Uraraka. Y después de su derrota contra Bakugo, tú ya eres una verdadera heroína. Uraraka apretó los puños. ¿Dónde estás, Goku-kun? Ven aquí, por favor. Necesito saber que estás bien, necesito abrazarte. Y entonces, una brisa suave recorrió el pasillo. La joven heroína levantó la mirada, y otra vez, ahí estaba. Frente a ella, flotando a unos metros del suelo, brazos cruzados, expresión serena y libre. Son Goku había llegado a verla. El aire pareció detenerse.
Goku-kun, susurró, con una mezcla de alivio y algo más profundo. Y por primera vez desde el caos del estadio. Su corazón dejó de sentirse en guerra. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, una habitación amplia, cerrada, casi sofocante, cuyas únicas fuentes de luz provenían de múltiples pantallas suspendidas en las paredes, proyectaba un resplandor azulado que parpadea como un corazón artificial. Cables recorrían el suelo, el aire parecía denso, cargado. En cada pantalla, la misma figura se repetía constantemente. El guerrero dorado. Su transformación, su estallido de energía, el ataque en el festival, el arresto del mismo. Una y otra vez. Frente a todas ellas, de espaldas, un hombre sentado en una elegante silla de cuero negro con postura relajada, observaba con atención dichas pantallas, sus dedos golpeando con paciencia calculada el apoyabrazos. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió con suavidad, mientras un hombre visiblemente tenso entraba a la habitación. Sus pasos eran medidos, pero inseguros. «Señor», dijo en voz baja. «¿Lo tienes?», preguntó aquella figura sin apartar la mirada de las pantallas, con un tono grave, casi desinteresado, pero a la vez expectante. El hombre tragó saliva, mientras extendía la mano. Entre sus dedos sostenía una pequeña botella de vidrio, cuyo contenido era un líquido rojo oscuro, espeso, con apenas unas gotas que se adherían al cristal. La figura sentada finalmente se inclinó hacia adelante, tomando el frasco con delicadeza reverente, como si sostuviera una reliquia sagrada. En la pantalla central la imagen se congela en el instante exacto en que las cuchillas del gnomo atraviesan la espalda del Saiyajin. Una sola herida, una sola gota, pero lo suficiente para lograr su cometido. El reflejo rojizo ilumina su rostro cuando una sonrisa lenta, torcida, profundamente satisfecha se dibuja en sus labios. Muy bien. Ya podemos empezar.